bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Estamos en el portal de un año nuevo y con alegría iniciamos el 2026 y un nuevo trimestre de la lección. Tu compañía es altamente apreciada. Amén. Oramos por ti, que en el nuevo año el amor de Cristo se refleje diariamente en tu vida. Pidamos la bendición de Dios. Así sea. Oremos. Padre que moras en los cielos, es para nosotros un gran placer estar delante de tu presencia con nuestros amigos y amigas, indagando, aprendiendo, dejando que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio. Bendícenos en todo lo que hagamos y digamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Te saludamos fraternalmente. Sin ti, nada de esto sería posible. Y enviamos un saludo especial a la hermana Yani Vidal de Loncoche, Chile, quien nos escribió: me encanta su programa. En nuestro distrito de Loncoche quisiéramos saludar a nuestro pastor Alejandro. Es un ejemplo, dice ella, de pastor. Siempre está pendiente de todos los vecinos y hermanos. Saludo a nuestro pastor y a todos los pastores que entregan todo por la obra de Dios. Y estamos agradecidos de la voz de la esperanza, cómo entregan el mensaje. Gracias a ustedes, mucha gente está estudiando la palabra de Dios. Los tenemos en oración en mi clase de niños todos los sábados. Qué lindo gesto el de saludar a su pastor, hermana Yani. Así es. Dios siga bendiciendo a ese fiel hijo de Dios y su iglesia también. Amén. Gracias por orar por nosotros. Bueno, nosotros oramos también por usted. Claro. Y por su clase de niños. Así es. Dios le bendiga ricamente. Un gran abrazo, hermana Yani. Bien, Omar, iniciemos el primer trimestre de 2026. El título general es Uniendo el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. El autor de esta temática es Clinton Wahlen, doctor en filosofía, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y su especialidad es el Nuevo Testamento, la hermenéutica y la historia adventista. Él ha vivido y trabajado en Alemania, en Nueva Zelanda, en Rusia, Reino Unido y también las Filipinas. Él y su esposa Gina tienen 2 hijos adultos y 2 nietos. Este trimestre estudiaremos las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. El apóstol Pablo se encontraba en una situación de detrimento. Sí. ¿Sabes, hermano? Estaba preso Pablo en la ciudad de Roma alrededor del año 60 a 62 después de Cristo. Y desde allí escribió con preocupación a las iglesias que conocía, exhortándolas a mantenerse fieles en la fe, aún en medio de dificultades y, la persecución que persistía. La carta a los colosenses fue entregada por Onésimo, el que había sido esclavo, quien relató personalmente a la iglesia lo que Pablo estaba viviendo. A pesar de sus muchos problemas, Pablo animó a los creyentes a alegrarse. Las epístolas a los filipenses y colosenses presentan importantes similitudes porque ambas revelan a Cristo, el único capaz de unir el cielo y la tierra. Cristo es la escalera que Jacob vio extenderse desde la tierra al cielo. Como hijo del hombre, Cristo nos redime del pecado. Como hijo de Dios, Él intercede por nosotros. Entonces, Omar, al estudiar estas cartas, veremos ambos aspectos del ministerio de Jesús. Consideraremos algunas de las declaraciones más sublimes que se encuentran sobre la divinidad de Cristo.
y cómo Él entregó todo para salvarnos. La primera lección para el 3 de enero 2026 se titula Perseguidos, pero no olvidados. Hace un tiempo atrás, en uno de los viajes de grupo, de la Voz de la Esperanza, visitamos Filipos, Grecia. Así es. Estar en ese lugar me trajo a la memoria el suplicio de Pablo, de lo que solía ser la cárcel. Hoy día solo se ven ruinas. Así es. Pero imagínate estar en la prisión de Filipos en el tiempo de Pablo. Era una mazmorra oscura, sucia, abarrotada, con poca ventilación. Seguramente era un lugar desfavorable y peligroso para la salud de todos los prisioneros. Es cierto, Omar. Tengamos en mente que Pablo estuvo preso en varias cárceles, ¿no es cierto? Es increíble. Y en Filipos, Pablo y Silas habían sido golpeados y encarcelados en ese lugar. Les ataron los pies en un cepo, que es un horrible instrumento de tortura. No obstante, los apóstoles encontraron razón para estar alegres. Impresionante. El texto de esta semana se encuentra en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¡Qué maravilloso! Pablo no se cansó de repetir que el gozo santo es uno de los principales privilegios del cristiano. Sí lo es. ¿Sabes, hermano? Remachó su exhortación como si quisiera prevenir las objeciones en cuanto a la imposibilidad de regocijarse en medio de circunstancias desfavorables. El autor de la lección cuenta una historia impactante. Resulta ser que un pastor adventista encarcelado por cargos falsos pasó casi 2 años tras las rejas. Aunque al principio sintió perplejidad, comprendió que la prisión era el campo misionero que Dios le había encomendado. Cuando sus compañeros encarcelados supieron que era pastor, le pidieron que predicara. Lo hizo y repartió literatura. Incluso bautizó a presos y dirigió servicios de Santa Cena. Admitió que a veces era difícil ministrar en la prisión, pero también había gozo, especialmente al ver oraciones contestadas y vidas transformadas. Increíble ese testimonio. De la misma manera, Pablo y Silas, ellos fueron acusados injustamente, pero en su situación deplorable oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban, dice Hechos 16:25. Así que, Omar, la lección de esta semana se centra en 2 temas principales. Número 1, los sufrimientos de Pablo por causa del Evangelio, en particular sus encarcelamientos. Y número 2, las estrategias de Pablo para predicar el Evangelio con eficacia, incluso en las circunstancias más difíciles. Pablo vio un propósito mayor en lo que le sucedió y quizá nosotros podamos aprender de él cuando enfrentamos nuestras pruebas. Bien, analicemos el estudio del domingo 28 de diciembre titulado Pablo, el prisionero de Jesucristo. Las cartas paulinas a los filipenses y colosenses son conocidas como epístolas de la prisión, porque fueron escritas mientras Pablo estaba encarcelado. Las otras cartas fueron a los Efesios y a Filemón. Predicar el Evangelio puede ser un desafío para muchos cristianos, especialmente cuando las normas sociales entran en conflicto con la palabra de Dios. Así es. ¿Sabes? A lo largo de los siglos, innumerables personas han enfrentado el sufrimiento, incluso la muerte, al intentar cumplir su labor misionera. Reconocemos los riesgos que implica seguir a Cristo, pero también debemos comprender la importancia fundamental de cumplir la comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19.
El predicador y escritor Curtis Jones relató una historia sobre el médico misionero Wilfred Grenfell, que vivió de 1865 a 1940. Al preguntarle por qué se dedicó a las misiones cristianas, Grenfell respondió con la siguiente historia. Una noche, en un hospital donde yo era médico residente, llevaron a una mujer con quemaduras graves. Su esposo había llegado a casa borracho y le había arrojado encima una lámpara de parafina. La policía trajo al esposo medio sobrio. El magistrado se inclinó sobre la cama de la paciente y le pidió que contara lo que había sucedido. La pobre mujer, que le quedaba poco tiempo de vida, giró la cara de un lado a otro, evitando mirar a su esposo que estaba a los pies de la cama. Finalmente sus miradas se encontraron. Su expresión de sufrimiento desapareció momentáneamente, mientras la ternura y el amor tiñeron su rostro. Miró al magistrado y balbuceó: Señor, fue solo un accidente. Se desplomó entonces sobre la almohada y expiró. El misionero Grenfell dijo: así es Dios. Su amor ve a través de nuestros pecados. Bueno, algunos podemos estar de acuerdo con este ejemplo o no. En sí eso fue abuso, ¿no es cierto? Y jamás, ni la Voz de la Esperanza, ni nadie debemos estar de acuerdo a un acto tan vil. Que ella lo perdonó, bueno, loable, pero no estamos apoyando tal comportamiento. Al igual que el amor demostrado tal vez por esa mujer hacia su esposo abusivo, o tal vez ella lo perdonó porque estaba acostumbrado a ese maltrato, el amor de Pablo también abarcó el sufrimiento y maltrato de sus verdugos. Pero yo lo veo muy diferente. Fue misionero, dedicó su vida para servir a Dios. Si ese servicio incluía ser prisionero, él estaba dispuesto. En Efesios 6:20, Pablo se describió como un embajador en cadenas, y en Filemón 1 afirmó que era prisionero de Jesucristo. Viajó extensivamente fundando iglesias y capacitando obreros para el Señor. También fue encarcelado más tarde cuando escribió Segunda de Timoteo, pero eso fue en otra cárcel, en otra prisión. Al menos 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras estaba en prisión. Esto es relevante. Quizás se preguntó: ¿por qué estoy aquí cuando podría hacer mucho más sin estas cadenas? Ahora, en ninguna epístola escrita desde la prisión, Pablo mencionó exactamente dónde estaba encarcelado. Algunos sugieren Éfeso, Cesarea, pero no hay evidencia bíblica de que haya estado encarcelado en Éfeso. Cesarea sería más probable, excepto que no había ninguna amenaza aparente para la vida de Pablo allí, pero definitivamente existía la amenaza para cuando escribió la carta a los filipenses. En esa epístola, Pablo da ciertas pistas que indican a dónde él se encontraba en su encarcelamiento. Primero, existía un pretorio o la residencia oficial de un gobernador provincial, como en Jerusalén, donde Jesús fue interrogado por Pilato, y en Cesarea, donde Pablo estuvo preso. Pero Pablo no usó el término pretorio para referirse a un lugar en sí, sino a personas, porque Filemón 1:13 dice que toda la guardia del palacio se familiarizó con el Evangelio. Omar, tremendo eso. Pablo, vemos que él también envió saludos a los creyentes desde de la casa de César, ¿no es cierto? En Filipenses 4:22 lo dice. Eso indica que él estuvo preso en Roma. Claro, mandó saludos a los de la casa de César. A los de la casa. Porque entre la casa de César había
parientes de César que se cristianizaron. ¡Wow! Tremendo. Entonces, él estuvo preso en Roma en contacto con quienes servían a la casa imperial, ¿no es cierto? En casi todas partes a donde iba había quienes querían ver a Pablo preso. ¿Por qué? Y porque tocaba las heridas, las llagas. Porque las personas aman más las tinieblas que la luz. Juan 3:19, el que habla la verdad no es popular, decía. Y porque detienen con injusticia la verdad, esa gente. Romanos 1:18 así también lo afirma. Pero la vida de Pablo fue marcada por su fe en Dios durante sus 35 años de ministerio. La lección pregunta, ¿cómo podemos aprender de cualquier situación difícil en la que nos encontramos o encontremos? ¿Por qué no siempre es fácil hacerlo? Y saben, sí, estas preguntas son difíciles, no son capciosas, pero son difíciles de contestar. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, Omar, en realidad sufrir por Cristo, con esa humildad, con esa gracia que mostró Pablo, no es cosa sencilla, ¿no es cierto? No. Solo el amor de Dios en realidad puede sostener nuestra fe firme en tiempos de prueba. Es un cambio de carácter, un cambio de personalidad. Claro. Lo bélico se pone a un lado. Uy, qué difícil, Omar. Aunque parezca una paradoja, en realidad podemos estar en la prisión de Jesucristo siendo libres. Es algo que no podemos comprender. No. Nuestra cárcel mundanal no debe, definir nuestra esperanza. Nuestra esperanza va más allá, porque con la ayuda de Dios sí podemos resistir. Y los retos que enfrentamos, pueden convertirse en reales oportunidades para predicar el amor de Dios a otros. Gracias por ese pensar. Pablo confió tanto en el amor divino que lo mencionó repetidamente. Por amor a nosotros, Jesús soportó voluntariamente el sufrimiento y la muerte. Así fue. A su vez, Pablo estuvo dispuesto a soportar el sufrimiento y la muerte con tal de servir a Cristo. Su inquebrantable confianza en Dios le permitió afrontar la pesadumbre con paz interior. En el momento de su muerte, Pablo miró hacia el más allá, no con incertidumbre ni temor, sino con gozosa esperanza y anhelante expectativa. Wow. En Romanos 8:35, Pablo enumeró sus dificultades. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Claro, la lista de sufrimientos de Pablo es más extensa. Él soportó todas las tribulaciones mencionadas, excepto el séptimo elemento, la espada, porque la espada se convirtió en su última prueba y Pablo la enfrentó con valentía extraordinaria. Sigamos con la parte del lunes, 29 de diciembre. Se titula Pablo encadenado. Te agradecemos por acompañarnos y por suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Tu apoyo es altamente apreciado. Sí lo es. Y tú puedes ser una extensión de este ministerio en todo el mundo. Amén. Pablo mencionó múltiples encarcelamientos mientras estuvo en Macedonia. El primer caso registrado fue en Filipos, la gran historia del carcelero de Filipos. Claro. Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24. Pero posteriormente estuvo preso en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. Bueno, en Filemón, versículo 10 y 13, Pablo mencionó haber estado en mis prisiones. ¿Sabes, hermano? Aunque se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma, estaba encadenado por un soldado romano de la élite. Bueno, eso nos podría hacer pensar que su situación era más llevadera, ¿no es cierto? Pero Ignacio de Antioquía, un cristiano de principios del siglo II, quien fue encadenado de esa manera, describió a los soldados que lo custodiaban como bestias salvajes
que solo se volvían peores cuando eran tratados amablemente. Esto es serio. Terrible en verdad. Pero para Pablo no importaba cuán difícil fuese su vida. Él supo visualizar el lado positivo y eso le dio valor para soportar el estrés. Aunque Satanás le lanzó todos los dardos posibles, Pablo sabía que no estaba solo, Dios estaba con él. Notemos cómo se consideró Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4 al 7. Ministro de Dios en paciencia, tribulación, necesidad, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¡Wow! La descripción es increíble en estos versículos, porque lograr ser ministro de Dios en todos esos ámbitos es en verdad un gran desafío, hermano, hermana. Y Omar, la lección nos pregunta lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros considerarnos ministros de Dios, aún siendo, laicos, pastores, líderes de iglesia? ¿Podrías contestar? Bueno, sí, debemos notar que hasta el primer siglo, hasta el concilio de Hippo, recordemos que todos los cristianos se consideraban en el mismo nivel, eran laicos. Y sí había obispos, sí había algunos títulos que se habían dado, pero se consideraban en el mismo nivel. Después se degeneró que los ministros querían estar en un pedestal sobre el resto del pueblo. Entonces, cuando Dios dio el llamado a ser predicadores, a ser discípulos en todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, Él se estaba refiriendo a todos ese llamado. A cada laico que se convertía, él tenía el derecho a ser real sacerdocio, pueblo santo. Amén. Y tenía los mismos derechos que el apóstol a predicar y los mismos derechos a imponer manos y los mismos derechos a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que volver a esa experiencia de la iglesia cristiana primitiva, no tanta política en el mundo cristiano. Y entonces, para lograrlo, ¿qué? Tenemos que contemplar a Cristo Jesús. A Cristo y compenetrarnos en el llamado que hizo. Claro. El llamado nos trata a todos por igual. Y es un llamado a buscar al perniquebrado, a salvar. En el momento que tú haces algo por alguien afuera o adentro, eres un ministro de la palabra. Wow, ministrar a todos, ¿no a es todos. Cierto? Una gran responsabilidad, hermano, hermana. Ahora, incluso cuando somos ministros de Dios, podemos sentirnos tentados a desanimarnos. Cuando vemos nuestras circunstancias, nuestras debilidades y nuestros fracasos. Pero en esos momentos necesitamos recordar las maravillosas provisiones que Dios hace para que tengamos éxito en nuestra lucha contra el mal. Y un suministro poderoso es siempre la Biblia, claro, la palabra de verdad. En ella podemos aprender de los errores de los personajes bíblicos y cómo ellos obtuvieron el éxito. Otra provisión divina es el Espíritu Santo, Amén, enviado por Cristo, claro, para que podamos vencer las tendencias, sí, hereditarias y adquiridas al mal. Claro. Noten esas dos cosas, pero podemos vencerlas. Y también podamos imprimir su carácter en nuestro corazón. El problema es que hoy la sociedad dice que esas tendencias es normal y yo nací así y por lo tanto no tengo que ir en contra de esa tendencia, hay que aceptarla. Ahí está el error. Sí podemos luchar contra las tendencias. Claramente, la verdad bíblica y el poder del Espíritu Santo se complementan. Amén. Ambos provienen de Dios y ambos son regidos por el amor divino. Claro que sí, claro que sí. Como ministros o siervos de Dios, comprobamos en todas las épocas
que los conflictos, bueno, son inevitables. En verdad, la virtud cristiana y la divina norma de rectitud chocan con los placeres pecaminosos de los seres humanos, y los impíos se inclinan a acusar de perturbadores a aquellos que los amonestan contra sus malos caminos. Pero ningún ministro de Dios puede esperar predicar fielmente la verdad sin hacer recapacitar a quienes llevan una vida incorrecta a los ojos de Dios. Tristemente, la santidad y la verdad son molestia para muchos, especialmente muchos dentro de la iglesia. Incluso algunos de los que escuchaban a Jesús se molestaban con él por sus advertencias contra el pecado y el error. Hoy en día lo que queremos en las iglesias es que no nos saquen de nuestra zona de confort y que el pecado le pongamos colores de rosas. No, pero los que desean aprender la verdad no se molestan, aunque el ministro de Dios les muestre que en ellos hay orgullo, indiferencia, hábitos dudosos, descortesía o vulgaridad. La aspiración de Pablo era desempeñar su ministerio de tal manera que nadie tuviera por causa de él una excusa para rechazar la gracia de Dios. Entonces, sí, esto es tremendo. Era imperativo que su vida como ministro de Dios estuviese en completa armonía con el evangelio que él mismo predicaba, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Bueno, aún estando encadenado, Pablo se ocupó de defender su apostolado, su ministerio. Él procuró establecer una clara distinción entre una defensa correcta y una falsa. Defendió su ministerio, señalando su conducta personal y su vida de trabajo y sufrimiento por Cristo, porque una verdadera defensa se basa en hechos, no en palabras. Pablo sirvió a Dios como un verdadero ministro. Hermana, Dios no nos puso en esta tierra para vivir para nosotros mismos. El deseo divino es que seamos ministros de Dios. Efesios 2:10 lo explica, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? No todos los cristianos son pastores, pero todos los cristianos somos ministros de Dios. Amén. Eso significa que usamos nuestros talentos y dones para contribuir. Somos dadores, no solo receptores. ¡Wow! ¡Cuán cierto, Omar! Hermano, hermana, no tires por la borda lo que Dios te ofrece. Aunque servir a Dios no siempre es fácil y a veces nos desanimamos, recordemos que Dios utiliza cada pequeña cosa que sucede en nuestra vida para su propósito divino. Es. Y recordemos que nuestra recompensa durará por la eternidad. Pasemos al estudio del martes 30 de diciembre titulado Pablo en Filipos. Timoteo se unió a Pablo en su segundo viaje misionero, pero el Espíritu Santo les prohibió predicar en la provincia romana de Asia Menor. Hechos 16, versículo 6, así lo confirma. Durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre suplicándole que pasase a Macedonia para ayudarlos. Inmediatamente navegaron desde Troas, cruzaron el mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Así fue. Pero en lugar de evangelizar allí, Pablo y Timoteo, además de Silas y Lucas, quienes se le unieron en Troas, se dirigieron a la ciudad macedónica de Filipos. Así fue, para evangelizar. Claro. Pablo siempre planeaba estratégicamente. Claro. O sea, Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia, lo dice Hechos 16:12. Era un lugar venerado por el Imperio Romano y tenía el estatus de ius Italicum, la más alta designación otorgada a una ciudad. ¿Sabes? Los habitantes de Filipos gozaban de los mismos privilegios de los que vivían en la bota italiana, incluyendo la exención del impuesto territorial y el impuesto de capitación. Además,
el que nacía en Filipos se convertía automáticamente en ciudadano romano. No solo eso, Filipos era una parada importante en la vía Egnatia, la principal vía terrestre que conectaba Roma con el Oriente. Entonces, establecer presencia cristiana en ese lugar les permitiría evangelizar a otras ciudades cercanas, como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Hechos 17, versículo 1 y 10, así lo afirma. Curiosamente, Nesí, el idioma oficial de Filipos en el siglo I era el latín, no el griego. Interesante. Como lo demuestra el predominio de ese idioma en las inscripciones locales. Cierto. En Filipenses 4:15, Pablo se dirigió a los de Filipos con un nombre en latín, Filipe soy. Es interesante. Seguramente lo hizo para reconocer el especial estatus romano de la ciudad. Claro. Bueno, el latín podría ser el idioma oficial, pero el griego, Omar, era el idioma diario. Claro, el idioma diario del mercado, de los pueblos, de la calle, sí. Las ciudades circundantes también. Claramente, el griego era el mejor medio para difundir el evangelio. Lucas describió cómo Pablo y su grupo de misioneros se unieron a la gente de Filipos para orar junto al río donde Lidia y su familia se convirtieron, dice Hechos 16 del 13 al 15. ¿Sabes? Hace unos años visitamos con un grupo de viajeros de La Voz de la Esperanza, visitamos el río Sigatis, donde Lidia entregó su vida a Cristo. Y ella fue la primera persona bautizada en Europa por el apóstol Pablo. Algo precioso en realidad. Qué emocionante, ¿no es la verdad? Entonces, Lidia era una mujer de negocios. Así era vendedora de púrpura y eso era muy provechoso. Un comercio muy lucrativo, lo que indica que Lidia era una mujer con cierto estatus social, claro, y recursos económicos. Seguramente fue una de las principales fuentes de apoyo financiero para el ministerio de Pablo en Filipos. Claro. Además de Lidia y su familia, hubo otra conversión en Filipos durante el tiempo que Pablo y Silas fueron prisioneros allí. Me refiero al carcelero y su familia. Así fue. El Espíritu Santo sabía que la ciudad de Filipos sería el ideal punto de arranque para la propagación del Evangelio por toda Europa. Ahora, no todo fue color de rosas, Omar, no. Porque también hubo mucha persecución. Claro. Bueno, pero por muy villana que sea la persecución, hermano, hermana, en ciertas circunstancias la persecución permite que el evangelio llegue a personas que de otro modo nunca serían alcanzadas. Y crezca en forma exponencial. Claro, claro. Omar, Hechos 9:16 dice que Dios le mostraría a Pablo cuánto le era necesario padecer por su nombre. La lección pregunta: ¿cómo nos ayuda esto a comprender algunas de las pruebas de Pablo? ¿Y cómo nos podría ayudar a nosotros a comprender algunas de nuestras pruebas? Bueno, Nesí, esa pregunta es muy difícil contestar porque en sí no nos está dando cómo aguantar las pruebas. Nosotros ya sabemos, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Pero no es fácil Todo hacerlo. lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero igual, cuando te cortan o te queman o te mandan delante una fiera, vas a sufrir y te va a doler. ¡Auch! Claro. Va a haber dolor. Seguro. Entonces, ¿cómo sufragar o cómo sobrepasar esas dolencias? Ahí viene el problema. Es por medio de contemplación. Un famoso teólogo, que era el pastor Humberto Dreyer, él habló de un don que no se habla,
el don del martirio. Wow, tremendo, o tremendo. sea que en ese momento, como Jus y Jerónimo, se le daba algo, el Espíritu Santo, y ellos recibían el don de aguantar el sufrimiento por el nombre de Cristo. Tremendo eso. Ay, la perspectiva de tener que sufrir influye para que algunos vacilen en emprender determinada empresa. Pero para Pablo tal perspectiva era solo un desafío. El sufrimiento lo capacitaría a producir frutos dignos de arrepentimiento. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, comenta: las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción, y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo, ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor. Los primeros cristianos enfrentaron las potestades de las tinieblas, usando sofistería y persecución. El enemigo buscaba apartarlos de la verdadera fe. Así era. Esto fue increíble. Sí, la verdad. Y hoy día se acerca rápidamente el fin terrenal, Omar, y Satanás está realizando cosas horribles para desanimarnos, hacernos sufrir, ¿no es cierto? Y lógicamente eso, a veces nos desanima, a veces nos causa temor, porque esos agentes diabólicos organizan empeñosamente a todos los que seguimos y obedecemos la ley de Dios. Bien, hermano, hermana. Sigamos entonces con la sección del miércoles 31 de diciembre. Se titula Pablo y Colosas. Este es un bendecido estudio, Amén. La verdad. Y te voy a decir a ti, a los tuyos, gracias por acompañarnos. Así es. Ahora, ¿por qué no nos dices, te has suscrito al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza? ¿Has invitado a otros a conectarse por este mismo medio? Recuerda compartir este material por las redes sociales. Amén. Bien. La conexión de Pablo con Colosas fue a través de la carta que escribió a la iglesia de allí mientras estaba preso en Roma. Así es. Probablemente Pablo nunca visitó la ciudad personalmente, pero sentía una responsabilidad espiritual hacia la iglesia, fundada por su amigo Epafras. Así es, cierto. Era un gran compañero de él. Su epístola a los colosenses fue escrita para contrarrestar una peligrosa herejía que mezclaba creencias cristianas con la filosofía griega, la ley judía y el culto a los ángeles. Serios problemas. Aunque Pablo no estuvo allí, Colosas comprueba la eficacia de la estrategia evangelística de Pablo. Epafras, residente de Colosas, llevó el evangelio a esa ciudad. Ahora, ¿de qué manera Epafras conoció el evangelio y se convirtió? Probablemente fue a mediados de la 50ª década después de Cristo, cuando Pablo estuvo cerca de Éfeso. Y según Hechos 19:10, los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Esto es tremendo, parece una red, así como un pulpo abriéndose. Todo conectado a todo, ¿no? Conectado a todo. Apocalipsis 1:4 testifica de la amplia difusión del evangelio en esa zona. ¿Por qué hubo tanto éxito allí? Bueno, hermanos. La explicación más plausible es que la propagación fue resultado de la obra de los conversos de Pablo, quienes habían escuchado el mensaje por primera vez en Éfeso, la ciudad con el puerto más importante de Asia Menor. Ahora, me detengo. Fíjate que ellos no tenían la red social, ni el Facebook, ni todas las plataformas. Y nosotros que la tenemos hoy, ¿cómo nos cuesta diseminar el evangelio? Pero ellos tenían su primer amor. Epafras aceptó a Cristo, se convirtió en uno de los colaboradores de Pablo y compartió el evangelio a sus compatriotas en Colosas, su ciudad natal.
Sustanciales pruebas arqueológicas confirman la existencia histórica de Colosas. Las primeras excavaciones sistemáticas comenzaron en 2025, sí, en Turquía. Se desenterraron más de 60 tumbas rupestres intactas, artefactos como lámparas de aceite, monedas, cerámicas, sandalias y amuletos. La ciudad de Colosas estaba situada a unos 15 kilómetros al sureste de la Odisea. De acuerdo al Nuevo Comentario Bíblico Internacional, Efesios, Colosenses, Filemón, volumen 10, página 3, Colosas tenía una población de hasta 10.000 judíos viviendo en esa zona de Frigia. Las monedas acuñadas en Colosas indican que sus habitantes adoraban a diversos dioses. Las prácticas paganas y las fuertes influencias culturales plantearon enormes desafíos para los cristianos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles a la fe pura del Evangelio. Ahora, Nesí, recordemos que el otro cristiano prominente de Colosas fue Filemón, Nesí. Así es. Un adinerado terrateniente y dueño de esclavos, quien pudo haberse convertido en la misma época de Epafras. Claro, claro. La lección nos invita a leer Filemón versículos 15 y 16 y Colosenses 4:9, donde Pablo instó a Filemón a recibir bien a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era propiedad de Filemón, era su esclavo, lo que podríamos llamar un esclavo urbano, o sea, vivía en la casa con la familia. Y Filemón, siendo creyente y líder en la iglesia colosense, era un amo justo y misericordioso. Pero Onésimo claramente quería su libertad, ¿no es cierto? Entonces huyó. ¿Y a dónde fue? A perderse en la multitud de Roma, la capital imperial con una población de 900,000 personas. Pero a través de circunstancias que no conocemos, Dios trajo a Onésimo a Pablo, lo oyó predicar y por el poder del Espíritu Santo se convirtió al cristianismo. Aunque la ley romana exigía que Pablo devolviera a Onésimo como esclavo a su amo, Pablo apeló al corazón y la conciencia de Filemón. Como compañero creyente, lo instó a tratar a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano. Bueno, Nesí, esto es muy loable. Por mucho que detestemos la idea de la esclavitud y deseemos que Pablo hubiera condenado esa práctica, la lección nos pregunta, ¿cómo podemos comprender lo que Pablo le pidió a Filemón? Wow. Sí, esto es difícil comprender, pero claro que ese estilo de esclavitud, algunos eruditos dicen que es diferente a la esclavitud americana o de Brasil. No sé, Omar, yo creo que toda esclavitud es Para difícil. mí todo es inmoral, sí, claro. Lo que es esclavitud. Ahora entendamos el lado de Pablo. Pablo desafió la ley romana porque debía devolver a Onésimo a Filemón como esclavo. Pero la lección menciona también un hecho fascinante e histórico. Resulta que durante la época de esclavitud en las Américas, Elena G. de White específicamente les dijo a sus hermanos de la Iglesia Adventista que desafiaran la ley que ordenaba la devolución de los esclavos fugitivos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 320, ella escribió: han soportado la existencia del detestable pecado de la esclavitud. Ante la vista del cielo es un pecado de la tonalidad más oscura. Entonces algunos se preguntan por qué los 10 mandamientos hablan ni tú, ni tu esclavo, ni tu sirviente. Recordemos que el aspecto cultural, las prácticas culturales, Dios tuvo que amoldar para que comprendiesen los mensajes que Él tenía para ellos. Claro. Elena de White también estuvo comprometida con la causa de liberar a los
afroamericanos y no dejó de dar declaraciones contundentes. Fue. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 551, escribió: sé que lo que voy a decir ahora me traerá conflictos, pero no es mi intención vivir como una cobarde. El nombre del afroamericano queda escrito en el libro de la vida junto al nombre del blanco. Todos son uno en Cristo. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué a veces se quejan cuando su servidor dice las cosas como son en los temas, los sermones, defendiendo al inmigrante, defendiendo al perniquebrado? Estimados, por la misma razón de lo que la hermana White escribió eso. Seguro que Así sí. que ahora tienen cuál es mi respaldo. Todos somos iguales a los ojos de Dios, tomando en cuenta entonces los ejemplos de Pablo y Elena G. de White. Vemos que como adventistas del séptimo día, sí obedecemos las leyes humanas, hasta que ellas entran en conflicto con las leyes de Dios, con la ley de Dios. Esta posición se fundamenta, en el principio bíblico de la obediencia a Dios como máxima autoridad. Lo afirma Efesios 1, del 19 al 21, la supereminente grandeza de su poder, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, Omar, ¿debemos obedecer las leyes humanas? Hasta que rompen las leyes divinas. Seguro que sí. Bueno, pasemos al estudio del jueves 1 de enero 2026, titulado Las iglesias de Filipos y Colosas. Hermano, hermana, te deseamos un bendecido año nuevo. Amén, amén. Que haya prosperidad o que haya un canal de esperanza Amén. Para ti Dios. en medio de las pruebas. Así sea. Bien, los primeros versículos de las epístolas a los filipenses y colosenses describen las iglesias de Filipos y Colosas. Pablo detalló que la hermandad de esas ciudades eran santos y fieles, no santulones y perfectos, eran santos militantes. Alabó a la iglesia de Colosas por su fidelidad, integridad y lealtad. Además, agradeció a Dios por conocer cristianos tan ejemplares como los de Filipos, a quienes apreciaba por sus excelentes cualidades. Ahora, percibamos que el saludo típico de Pablo en sus epístolas era llamar a los cristianos de santos. Hermano, hermana, mediante el bautismo, esos cristianos fueron consagrados como pueblo especial de Dios. Sí, semejante a como Israel fue considerado especial mediante la circuncisión. Los cristianos fueron consagrados como nación santa, pero notemos, esto no tiene nada que ver con la práctica no bíblica de la Iglesia Apostólica Romana de canonizar a personas como santos. También es interesante el paralelismo utilizado en las epístolas a los filipenses y colosenses. Pablo se refirió a obispos y diáconos en Filipos y a los santos y fieles hermanos en Cristo en Colosas. Entendamos que cuando el Nuevo Testamento habla de fieles hermanos es porque tienen un ministerio específico en la iglesia y en las ciudades. Pablo mencionó cargos descritos con mayor detalle en otros textos. Por ejemplo, los cargos de obispos y diáconos en 1 de Timoteo 3 del 1 al 12 y los cargos de ancianos y obispos en Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. Esto testifica la existencia y el valor de la organización desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Pablo priorizó la importancia de entrenar a colaboradores como Timoteo y Epafras y de proveer para el liderazgo de las iglesias locales. Eso potenció sus esfuerzos evangelísticos. En otras palabras, existía un enfoque estratégico tanto para la evangelización como para la retención de miembros en la iglesia cristiana primitiva. ¿Sabes, Nesí? Nuestros primeros pioneros de la iglesia
siguieron el modelo neotestamentario de organización eclesiástica, registrado en muchos registros de la década de 1850. Jaime White dijo en 1853, la orden divina del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la Iglesia de Cristo. Si se hubiera necesitado más, se habría dado por inspiración. Tremendo eso, en verdad. Tremendo, sí. Pero volvamos al primer siglo de la era cristiana. Antes que Pablo escribiera a las iglesias de Filipos y Colosas, los apóstoles ya nombraban oficiales y líderes para la iglesia en Jerusalén, como vemos en Hechos capítulo 6 del 1 al 6 y capítulo 11 versículo 30. El libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, página 75 dice, eso debía servir de modelo para la organización de las iglesias, que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al Evangelio. Ahora, en su estrategia organizadora, Pablo a veces utilizó cooperadores literarios para componer sus epístolas. Así fue. ¿Sabes? Timoteo fue mencionado como co-remitente en varios textos, como 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y Filemón 1. En su labor misionera, Pablo empleó diversas tácticas para asegurar su eficacia. Por ejemplo, en primer lugar, seleccionó ciudades importantes desde donde pudiera difundir el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, invirtió tiempo en capacitar a otros. En tercer lugar, priorizó alcanzar primero a sus allegados. En cuarto lugar, mantuvo contacto constante con quienes ministraba. Hermanos, debemos integrar estas estrategias en nuestra labor misionera. Y saben así, como Pablo, no debemos olvidar la función del Espíritu Santo. Eso es punto principal y es el eje de la misión. Así es. Ahora, la lección del viernes enfatiza la capacidad de liderar de Pablo y su dedicación al ministerio. Sí, fue tratado injustamente, fue encarcelado en diversos lugares. Pablo en realidad se encontraba siempre con la manera de regocijarse en la obra que él realizaba, incluso cuando enfrentó el martirio, ¿no es cierto? Él no vio la reluciente espada del verdugo, sino que él miró hacia arriba, a través del cielo, hacia el trono celestial, y su lenguaje siempre fue: Señor, tú eres mi consuelo, quiero abrazarte, quiero contemplarte sin un velo que me oscurezca. Ay, sí, la verdad, hemos iniciado este nuevo primer trimestre del 2026 con gran expectativa y gran emoción, con hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Oramos para que hayas sido bendecido o bendecida. Sinteticemos lo que aprendimos. En primer lugar, Pablo se describió como un embajador en cadenas y prisionero de Jesucristo. Número 2, aún encarcelado, Pablo fue ministro de Dios. Servir a Dios no es fácil, pero nuestra recompensa será eterna. En tercer lugar, Pablo fue estratégico al evangelizar, estableció presencia cristiana en Filipos para poder llevar el evangelio a otras ciudades. Número 4, la ciudad de Colosas comprobó la eficacia de la estrategia paulina, involucrando a otros prominentes cristianos. Número 5, al establecer líderes en Filipos y Colosa, Pablo testificó de la importancia de la organización para la iglesia cristiana. Esperamos que hayas recibido gran bendición con este estudio. La semana que viene continuaremos escudriñando el ministerio de Pablo. Haz planes de acompañarnos. Tú eres parte importantísima para todo lo que hacemos. Amén. Para honrar el nombre de Dios. El título de la próxima lección es Razones para agradecer y orar. No te la pierdas y comparte estos estudios para que otros también aprendan estas verdades. Además, te invitamos a ver el tema que presentará el pastor Grieve este viernes. Se titula Vendrán
engañadores. Estimados, estamos en un tiempo que van a venir profesores o grandes pensadores con engaños sutiles. Hay que prepararse, no faltes. Además, te queremos invitar a que estudies con nosotros los repasos cortos de la lección para cada día. Claro que sí, algo nuevo que estamos haciendo, ¿no es cierto? En nombre de la Voz de la Esperanza te decimos, Dios te bendiga y te guarde. Amén.